Estamos en Maranata, domingo 16 de octubre del 2016. En este momento son las 6:05 de la tarde y estamos para dar un mensaje del Señor Jesús a todos aquellos que no le conocen, a todos aquellos que vean este video y que entiendan que la palabra de Dios es inspirada por el Señor y escrita en la Biblia por muchos hombres, pero todo es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a irnos a Mateo 22:2 y el tema de hoy es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Nuestro Señor, Él hablaba por parábolas y aquí en Mateo 22:2 está dando otra parábola a los que le están viendo alrededor de él están muchas personas, y él lo que quiere ser es tratar de ser explícito, tratar de mostrarles que el reino de Dios es para todos nosotros, para todos aquellos que tengan el deseo de buscar al Señor y de recibirlo en su corazón y obedecer su santa palabra, es lo que él desea. Eso, cuando usted recibe el llamado de Dios y lo hace con todo su corazón, el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos y va a hacer que su vida cambie en forma radical. Se necesita no nada más recibir al Señor en un momento dado, sino seguirlo, obedecerlo y sobre todo no salirse del camino y seguir caminando con Él todo el tiempo que estemos en la tierra, porque nos puede pasar que perdamos esa salvación que el Señor nos ha dado. Y esa es la lucha que tenemos que tener todos los días, de estar buscando la salvación. No es una lucha de un día, porque luchar contra la adversidad es una cosa, pero luchar contra nuestro propio yo es lo más difícil. Y es lo que debemos de tratar de vencer. Por eso, hermanos, cuando ustedes escuchen esta parábola del Señor Jesús, traten de entender que lo que Él busca es que se acerquen a Él, que lo sigan en toda su palabra y que lo obedezcan. Gloria al Señor. Empecemos. Mateo 22:2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, él nos está dando ahí, en estos primeros versículos, nos está mostrando claramente que Él a eso vino, a invitarlos. Y no nada más desde que vino Jesús, sino desde antes, con todos sus profetas, Él les estuvo hablando y no quisieron hacerlo. El último recurso que puso en juego Dios fue bajar a la tierra como hombre y hablarles directamente a ellos, y aún así no entendieron. Él venía por el pueblo de Israel, y esos eran los convidados, el pueblo de Israel, el pueblo convidado, y no aceptaron estar con Él. Esto es tremendo, porque Él notó una apatía tremenda del pueblo hacia la palabra desde que mandó a sus profetas. Un rechazo, maltrato, incluso asesinaron a los profetas que les hablaban del Señor. Y aún así el Señor seguía teniendo paciencia por ese pueblo. Los comprendía porque sabía que eran débiles en su corazón, no tenían esa fortaleza que Él esperaba, y mantuvo su invitación a las bodas de su hijo, las bodas del Cordero, y la sigue manteniendo.
Por eso cuando cantamos cantos que vienen que se habla de la misericordia de Dios, nos duele porque vemos que hay personas que les ha hablado el Señor, a pueblos enteros que les ha hablado el Señor durante tantos y tantos años, siglos de estarles hablando, y aún así el Señor no pierde esa compasión, esa misericordia por ellos. Él tiene ese deseo de que todos seamos salvos, pero no les hacemos caso. Y aquí, pues lógicamente, al que más le duele al Señor seguramente es su pueblo, Israel, un pueblo rebelde. Pero en ese tiempo, cuando vino Jesús a la tierra, Él se molestó tanto con ellos y les dio una profecía. Les dijo claramente que iba a ser destruido el templo de Israel, de Jerusalén. Todo Jerusalén iba a ser destruido. En el año 70 después de Cristo se dio esa profecía. ¿Pero por qué? Porque ya le habían enfadado al Señor y fueron presos por los babilonios, y así anduvieron por testarudos y por desobedientes. Pero aún el Señor así los castigaba y los volvía a perdonar y les volvía a dar la oportunidad de redimirse ante Él. Y no lo hacían, no lo hicieron. Y vamos a seguir leyendo donde dice esto. En el 5, Mateo 22:5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros a ver el fútbol, otros a jugar fútbol en este tiempo, o a ver los partidos de fútbol. O sea, dejan todo y al Señor lo dejan al final, y es lo que el Señor no le agrada. Él quiere ser el primero antes que nadie, y Él, porque sí lo merece, Él merece ser el primero en todo. Por eso vemos en la actualidad que se sigue haciendo lo mismo. La humanidad no entiende que Dios los ama. El Señor nos ama a todos nosotros, y seamos como seamos, defectuosos como somos, llenos de problemas, llenos de cosas que no son agradables a Dios, Él nos ama todavía así. Y Él viene por los enfermos, dice el Señor cuando estaba aquí en la tierra. Yo vengo por los enfermos, no por los que están sanos. Y nosotros estamos enfermos de corazón a veces, muchos de nosotros, y estamos batallando con esta enfermedad y tratamos de mejorar cada día, y a veces damos 3 pasos hacia adelante, luego nos regresamos 4, y así estamos toda la vida haciendo el esfuerzo por mejorar. Y todos los seres humanos tenemos ese problema de que no tenemos esa capacidad de ser como Dios quiere que seamos, desgraciadamente. Es una característica humana el estar siempre con unos cuantos pasos hacia adelante y regresarse varios atrás. Y no hay nadie que sea perfecto, y eso lo sabemos todos. Y aquí Él se refiere a ellos, porque dice, mas ellos, lo está diciendo el mismo Señor Jesús, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. El 6 dice: y otros tomando a los siervos los afrentaron. O sea, cuando alguien les hablaba del Señor, los maldecían, les decían barbaridad y media, incluso los llegaron a matar a los profetas. Es increíble todo esto, pero el Señor lo está refiriendo ahí. Está narrando la historia del pueblo de Israel. El 7 dice: al oírlo, el rey se enojó. Amén. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cuando dice quemó su ciudad, está hablando es la profecía que dice Dios ahí. El Señor Jesús está hablando de una profecía, que esa ciudad iba a ser quemada a los 70 años después de que se fue el Señor Jesús. Quemaron esa ciudad. ¿Ven? Ya estaba enojado el Señor.
¿Y qué hizo el Señor? El 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Ahí están las bodas preparadas. Amén. Para los que fueron convidados no eran dignos. Ahí está refiriéndose al pueblo de Israel, no era digno de ser parte de esa fiesta. Y la fiesta según la tradición rabínica, la tradición judía, no concuerda con lo que dice el Señor. Ellos dicen que sí van a estar ahí, que va a estar Abraham y el Mesías con el pueblo judío, que ellos van a ser los únicos invitados. Eran los únicos invitados. Ellos eran los únicos invitados, porque el Señor no pensaba en nosotros. Él los convidó, los invitó, y es prueba real de esto, porque el Señor nos lo dice claramente cuando la mujer quiere las migajas de los dueños, dice, de los amos, ¿de acuerdo? Y con eso se cura a su hija, ¿de acuerdo? Él no venía a los demás pueblos, él venía nada más a su pueblo, al pueblo elegido. Pero el Señor se enojó y ya estaban sentenciados a que les iba a quemar su ciudad. ¿Ven? Y dice claramente ahí, dice, el 8 dice, releemos el 8 y dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahí lo dice claramente. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces ahí se abrió ese regalo para nosotros, para todos los que no son judíos. Amén. Pero ¿qué pasó? Porque él vino por su pueblo. Y les dice a sus siervos, hagan esto. Y llamad a las bodas a cuantos halléis, no importa quién sea. O sea, ahí ya no veía raza, ni pueblo, ni nada. El 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, es lo que se está pasando ahorita, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que está haciendo Dios ahorita. Y saliendo y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué es lo que va a pasar? Y estamos convidados nosotros. Y hay unos que todavía no están convidados porque todavía no reciben al Señor Jesucristo en su corazón y no se han bautizado y no han seguido todo el proceso de crecimiento para que el Señor los tenga ahí en las bodas. Amén. Amén. Pero eso es la función que tenemos que hacer ahora nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Y luego dice el 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Cuando el Señor nos va a llevar sin vestido, o sea, dice que nos va a dar una bata blanca, nos va a dar vestiduras blancas, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Y no tenía, ahí dice claramente, y entró el rey para ver cuando esté las bodas del Cordero. Ahí va a sacar gente que no merece estar ahí. ¿Y cuáles son el ropaje blanco? Es la santidad. ¿Sí? Es la santidad. No es nada físico, es algo espiritual. Y este hombre no tenía eso. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No tenía el derecho de estar ahí. ¿Sí? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? No tenía forma de decir algo. ¿Sí? Son todos aquellos que van a llegar a la presencia de Dios y van a querer entrar a la boda del Cordero. Y el Señor, cuando esté frente a él, les va a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a esto. ¿Sí? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el sinónimo del infierno. ¿De acuerdo?
porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, el llamado es para todos, y lo estamos diciendo desde hace rato, ¿no? Id y traed, pero a muchos se les va a hablar y no van a entrar, porque no van a ser escogidos, porque no tuvieron la disposición de buscar al Señor. ¿Ven? Él vio en su pueblo apatía, rechazo, maltrato, asesinato contra su pueblo, contra los servidores del Señor. Y aún así el Señor tiene paciencia para ese pueblo. Él los comprende y mantiene su invitación, porque Él espera que hasta el último momento que ya esté en el Apocalipsis, lo que va a ser la séptima semana, que es la tribulación y la gran tribulación, ahí son 7 años que va a estar el Señor buscando la manera de que se rediman muchos judíos. Ese va a ser la última oportunidad que el Señor tiene para ellos. Pero lo hermoso de esto es que la rebeldía del pueblo de Israel provocó que volteara hacia nosotros y nos diera esa oportunidad de ser pueblo de Él. Gracias al Señor por eso, porque Él nada más Él es el único que lo puede dar. ¿Quiénes son esos que no tienen, llegan y se quieren invitar solos a la boda del Cordero? Pues generalmente son falsos cristianos, son personas que se ven mucho en las iglesias, pero no quieren ser rectos, como dice el Señor Jesús, y rechazan la bondad de Jesús, y por eso el Señor los desecha. Esto es lo importante. Vamos a Mateo 8:12. Mateo 8:12. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Qué terrible, ¿no? Eso lo recalcó el Señor ahí, cuando sana al siervo del centurión. Sana al siervo del centurión porque le demostró tener más fe que cualquier judío. Si leemos este episodio del centurión, es muy bonito, porque ahí nos dice cómo el Señor empezó a voltear sus ojitos hacia nosotros. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Había disposición de Dios de ir directamente ahí. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente. Ahí es cuando está haciendo también una invitación. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es donde están ahorita los judíos. No obedecen al Señor Jesús, siguen con sus ideas, apegados a la ley. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿no? Ahora, si nos vamos al 22:30 de Mateo también, amén. 22:30.
es un repetir y repetir cosas que, a ver si, Mateo 22:30. No, a ver qué dice ahí. Lee más adelante. ¿Quieres lo de crujir de dientes, no? Sí, lo que pasa es que estoy aquí como que es del siervo inútil, es de los, como que no lo agarré bien. A ver, ¿No será 22:13? Entonces el rey dijo a los que salían: saltarle de pies y manos y echarle a la tiniebla de esa ya la afuera. leímos. Pero ahí dice: No, es 25:30. ah, 25:30. Recordamos lo de los talentos, ¿no? Que a algunos les dio más talentos que a otros y a uno nada más le dio uno, porque él sabía bien cuáles eran los alcances de esta persona, ¿de acuerdo? Pero lo terrible de esto no es que lo desechara, sino que lo mandó al infierno por no ser útil. Aquí dice, vamos a leer desde arriba. Dice el 25-24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí el Señor le está diciendo claramente a todos nosotros, nos está diciendo que por lo que tengamos tenemos que hacerlo lo más que podamos con lo que Dios nos ha dado de talentos, de capacidades, y pues hacerlo para la obra del Señor. Y si no lo hacemos, nos va a pasar lo que le pasó al invitado ese que se invitó solo, que seguramente tuvo oportunidad de servirle a Dios y no le sirvió, y se siguió haciendo lo que él quería, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos a Lucas 13:28. Lucas 13:28. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Directo va contra el pueblo de Israel. Amén. Porque pues es el colmo, ¿no? Que ya el Señor les ha dado, les dio muestras de su deidad y no lo reciben como Dios. Y luego, aparte de eso, siguieron empecinados en rechazar la palabra de Dios y siguen en lo mismo. Ellos solamente ven su vida llena de soberbia, que ellos son los únicos hijos de Abraham, que son los hijos de Dios, y que ellos son los únicos que van a estar en el reino. Y Dios les dio el trabajo a ellos de que el Evangelio del Señor, la palabra del Señor fuera dada a conocer por los judíos, y ellos nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Entonces por eso Dios está enfadado con ellos.
Y lo que debemos de hacer nosotros como hijos del Señor, decirle, Señor, gracias porque tú venías a tu pueblo. Tú venías a tu pueblo, tú venías para que el pueblo de Israel entendiera tu palabra, la doctrina que traías, una doctrina más apegada al humano, menos rígida, pero aún así ellos no aceptaron eso. Ellos querían seguir con su idea de la ley, una ley que nadie la cumple, y no aceptaron tu doctrina, Señor. Y nosotros estamos aquí por tu gracia santa, porque todos por la gracia del Señor, Él nos dio la oportunidad de pertenecer al pueblo del Señor. Y es un llamado de Dios, por eso dice, el llamado de Dios es para todos ya. Ya no se circunscribe nada más al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, no importa raza, ni lugar donde nazcan, ni nada, o sea, ni nacionalidad, ni nada. Aquí el Señor lo que desea es que lo amen a Él, que le sigan, que lo obedezcan, más que nada. Él quiere obediencia y que busquemos con todo nuestro corazón agradarle a Él. Y la forma de agradarle a Él es tratando de, cada momento de nuestra vida, buscar la manera de ser mejores para Él en todo lo que nos pida que hagamos. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Es cortito, no es muy largo, pero sí es importante que se entienda, hermanos, que todo está sustentado en la palabra de Dios. Y se fijan, no son muchos versículos, pero nos habla claramente de cómo el Señor, en sus parábolas, si la vemos con detenimiento, nos muestra varias cosas. Aquí está una profecía de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 70 después de Cristo. Amén. Y todo esto es importante porque nosotros entendemos que toda la palabra es enseñanza, toda la palabra nos dice qué hacer. Y Él nos está invitando ya aquí tácitamente nos está diciendo, todos somos invitados para las bodas del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor, seguirlo en todo lo que nos dice y alabarlo, adorarlo al Señor, porque es lo que le agrada al Señor, que lo alabemos y que le sirvamos y que seamos obedientes con su palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu palabra santa, Señor Jesús, nos dice claramente que debemos de buscar la manera de ser merecedores de estar en tus bodas, Señor. En las bodas del Cordero. Esas bodas tan nombradas en la palabra. Y nosotros queremos estar ahí como parte de todo ese pueblo que va a estar presente, Señor. Ojalá lo logremos, vamos a hacer la lucha, el esfuerzo por ser parte de los invitados, los convidados. Y pues, ojalá y logremos que otros hermanos, otras personas logren estar ahí contigo, Señor, para estar viendo tu hermoso rostro, amado Padre, y alabarte y adorarte por toda la eternidad, amado Señor. Gracias, amado Jesús. Bendice nuestros hogares. Guíanos, Señor Jesús, con tu Santo Espíritu, amado Padre, para que logremos hacer un pueblo más grande y más fuerte sobre todo. La fortaleza sabemos que viene del conocimiento de la palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tú, Señor, te manifiestes en la vida de cada una de las personas con las que nosotros tenemos contacto. Que nos des palabra cuando estemos hablando con ellos, para convencerlos de que tú eres el único camino. Eres el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna forma de llegar a la gloria sino con tu bendita palabra, Señor Jesús, siguiéndote a ti y obedeciéndote. Gracias, amado Señor Jesús. Amén, gloria a Dios.